Continuamos en las cuatro esquinas, nuestro plató lleno de invitados. Hemos dejado descansar durante algunos días al director del conjunto arqueológico Dólmenes de Antequera, que menuda agenda apretada ha tenido Bartolomé Ruiz. Muy buenas noches. Buenas noches. Anfitrión de nuestra ciudad y de nuestros monumentos arqueológicos por excelencia, los Dólmenes, ante la evaluadora de la UNESCO que estuvo aquí hace apenas unos días. Paco Peramos. Hoy era su presencia inexcusable en nuestro plató, teniendo aquí el director del conjunto arqueológico como director de las noticias de la candidatura de Antequera Televisión. Muy buenas noches. Hombre, pues muy buenas noches, en principio para todos, y tenía yo ganas de... Es que a Bartolomé me encanta a mí escucharlo hablar, independientemente que estemos en la tele, en un bar, en los Dólmenes, en cualquier sitio, porque aprende uno mucho, y yo lo que creo que debo de transmitir desde aquí de la tele es que la gente aprenda lo que tenemos para venderlo bien vendido, porque han venido a evaluarnos, y él nos va a contar ahora muchas cosas. Esto va a ser, créanme, no sé cuál es mi cámara allí, créanme que esto va a ser esta noche especial. Vamos a aprender mucho de lo que nos han venido a contar, que lo aprecian mucho fuera y tenemos que hacerlo aquí dentro. Bueno, lo primero, qué impresión se ha llevado Margaret Gowen, que luego explicaremos, bueno, pues cómo ha sido su proceso por aquí, qué venía a hacer, que no todo el mundo lo tiene muy claro, porque todo el mundo es UNESCO, evaluadora, viene a darnos el patrimonio mundial, y eso hay que explicarlo un poquito mejor. ¿Impresiones? Yo creo que se ha llevado una magnífica impresión de la ciudad, de los antequeranos, de las antequeranas, y con respecto a la misión concreta que le traía Antequera, la misión técnica de evaluación de la candidatura, yo creo que ella ha podido constatar sobre el terreno lo que nosotros argumentábamos en el expediente. O sea, ha constatado lo que en terminología de UNESCO se llama el BUE, el valor universal excepcional. O sea, para incorporar un nuevo bien a la lista llamada representativa del patrimonio mundial, tienes que definir un BUE. Tienes que definir en tu bien, en el patrimonio que tú quieres incorporar, tienes que definir unos valores universales excepcionales. O sea, un valor que no esté ya representado en la lista, porque si lo está, te dicen, oiga, es que lo está. O sea, por ejemplo, el dolmen de Viera es patrimonio de la humanidad, porque la orientación solar de los megalitos ya está reconocida, ya está en la lista, precisamente con un dolmen, con un túmulo importantísimo, que es el túmulo de Newgrange, en Irlanda, en la tierra de origen de Margaret Gowen. O sea, lo que usted nos está diciendo es que no podemos, ya lo hicimos, de hecho, enseñándole que algo que nos sorprende a los antequeranos, que es que cuando llega el equinoccio, el solsticio, entra un rayo de sol justo al fondo del dolmen, eso no nos sirve para que nos den... No, porque es que eso ocurre en Newgrange. Solo que en Newgrange ocurre en el solsticio de invierno. Pero efectivamente el sol penetra hasta el fondo de la cámara del Tolos de Newgrange. Pero entonces, ¿en qué andan ustedes embarcados en argumentar? ¿Cuáles los BUE de los que usted nos comenta? Que es, pues supongo que algo tiene que ver con el hecho de que esta mujer haya subido al Torcal, no ha ido a hacer turismo, y el hecho de que haya ido a la Peña, ¿no? Nosotros hemos definido en el expediente dos valores universales excepcionales. El primero es el más evidente, que es el de la monumentalidad. Menga, el valor de la monumentalidad de la construcción de Menga y su túmulo, o el valor de la monumentalidad del Tolos del Romeral. Eso es una evidencia, no hay más que viajar, no hay más que conocer los monumentos megalíticos del Mediterráneo, de Europa y de África, para llegar a la conclusión de que no tiene paralelo, no hay otro igual como Menga, no hay otro Tolos similar al del Romeral, de las características del Romeral. Ese sería el primer valor, y yo creo que eso ella lo ha visto clarísimo. El segundo valor... El que estamos comentando, el Romeral, es básicamente esa monumentalidad, es por la forma de la construcción, ¿no? Exacto. Formando una falsa bóveda, porque a lo mejor... No falsa bóveda, una bóveda lograda, conseguida por aproximación de hiladas. Porque lo de falso es un concepto negativo, no es una bóveda falsa. Al final lo es. Es que en ese momento no había bóvedas. O sea, ellos crearon la primera bóveda. ¿Cómo la consiguieron? La consiguieron mediante aproximación de hiladas. Pero eso no es falso. Es que después se perfeccionó la bóveda, que es la que conocemos nosotros.
Por tanto, yo retiraría lo de falsa cúpula. A partir de ahora, eso del túmulo de falsa cúpula, que además está muy extendido. Es decir. En los manuales se sigue hablando todavía de la falsa cúpula. Y es igual que el pasillo de corredor. El pasillo de corredor, que no es cúpula, es un pasillo que igualmente va aproximando hiladas, sí, es cierto. Y finalmente cierra de manera megalítica. O sea, el tolo del Romeral también es megalítico, porque todas las cubiertas, todas las cobijas son grandes piedras, y algunos de los elementos verticales, en los pasos del corredor a la cámara, igualmente es megalítico, es ortostático. Bueno, yo creo que después de este ejemplo tan gráfico que ha puesto Bartolomé, nos ha quedado a todos claro que el primero, que se supone que es el menos quizá importante, no lo sé, que es la monumentalidad, ya nos hace únicos. Es decir, hace 5.000 años, o cuando construyeron los dólmenes, que en aquel momento los arquitectos de entonces, los obreros de entonces, movieron grandes piedras, nos llama la atención, pero ya lo hicieron en otros países. Pero que construyeran cúpulas, ¿eh? Qué pasada, ¿eh? Cuando te pones a pensar. Claro, yo estoy de acuerdo con Bartolomé, porque eso de falso suena malo, ¿no? Es como cosa negativo, negativa. Es que si no se entendía lo de cúpula, ni había falsa ni había verdadera. Había una fórmula que ellos idearon. Excepcional. Claro, excepcional, para hacerlo de esa concavidad, podemos denominarlo de esa manera, con las lascas así puestas. Aproximando las lajas. Para que aquello no se cayera, y ya está. Ni falsa ni verdadera. Aquello es el Romeral. Pero bueno, si no tenemos bastante entonces con el hecho de que el sol pegue justo en el fondo, que nos sorprende a todos, pero parece ser que ya se nos adelantaron en Irlanda y ellos patentaron que el de Irlanda ha sido el primero en que tiene esta orientación solar que se llama, ¿no? Solsticial. La monumentalidad que hemos comentado tampoco es suficiente. Ustedes además añaden en el expediente otro argumento más. No obstante, en la metodología de UNESCO, para elaborar un expediente con solo un valor, te lo pueden entrar. Con solo un valor puedes entrar. Pero ustedes no se conforman. No obstante, en la metodología de UNESCO hay 5 posibles valores. En fin, no les gusta expedientes que empleen los 5, porque dice, esto es rebuscado demasiado. Usted con 2 va sobrado. Entonces, nosotros hemos planteado un segundo valor. Este segundo valor se lo debemos a la investigación de un catedrático de la Universidad de Cambridge que se llama Michael Hosking, académico honorario de nuestra Real Academia. Muy recientemente le entregué el título, el diploma, que le acredita como académico de honor, así como su medalla. Michael Hosking, durante 10 años, Michael no es arqueólogo, Michael es arqueoastrónomo. Durante 10 años se ha dedicado a investigar la orientación de los megalitos, de los monumentos prehistóricos de Europa y de África, o sea, todo el Mediterráneo. Y ha orientado miles de monumentos. Y concluye en que la orientación de un 99,99% de los analizados tiene una orientación solar. O sea, dirige el eje, su mirada, hacia el sol, bien en los equinoccios, en primavera u otoño, bien en los solsticios, en invierno o verano. Y que de ese mínimo porcentaje que tienen una orientación no solar, en Antequera, de 3 monumentos megalíticos, 2 tienen orientación terrestre. O sea, Menga, que tiene un desvío respecto del sol, respecto de la salida del sol por la línea del horizonte, o sea, donde dirige su mirada Viera, Menga se desvía, y él lo ve claramente y así lo publica, se desvía por la aparición en el horizonte de una figura antropomórfica. Aparece en el horizonte un elemento del paisaje, una peña con figura humana. O sea, usted está diciendo que los albañiles y arquitectos que en aquel momento gestaron construir ese edificio que sigue en pie después de 5.000 años, que se dice pronto, ya dijeron, vamos a ponerlo mirando para allá. Eso es. Es más, en la llamada cara norte de la peña, en lo que llaman barbilla, en la barbilla, ahí está el abrigo de Matacabras. Ahí está. Y en el abrigo de Matacabras hay un conjunto de pinturas rupestres, esquemáticas, de color rojo, del Neolítico final, o sea, del momento en el que las comunidades del Torcal bajan a la vega y comienzan a ordenar
a ordenar todo un sistema en la vega. Y lo primero que hacen, porque reconocen ya la figura antropomórfica en la peña desde arriba, vista desde arriba, lo primero que hacen es marcarla con esas pinturas rupestres rojas. Bueno, pues a ese punto en donde se ubica esas pinturas, ese abrigo con pinturas rupestres, es exactamente a donde dirige la mirada el eje central del monumento. Pero la pregunta es ¿por qué? Porque yo no sé, Paco, a ti, que además yo sé que tú eres muy aficionado también, o lo eras en el pasado, cosas de este tipo paranormales o lo que sea, ¿qué diantres pasó por la cabeza de esos hombres? Hombre, pues porque... A mí se me está poniendo los vellos de punta. Claro, y además debe de ponérsete. Si en el horizonte, como bien dice Bartolomé, bueno, todas las construcciones estaban acostumbrados, yo no sé si tenían contacto entre ellos, antes no había WhatsApp, entonces no tenían contacto entre ellos, construían en Irlanda, pero eso sería innato en el humano. Entonces ven una semejanza, un rostro humano dejado de caer en el horizonte, como bien digo, esto es un dios. Para ellos que podría ser un gigante de piedra, ¿no? Un hombre misterioso que se va a levantar en cualquier momento. La representación de la tierra, ¿no? Claro. De la madre tierra, la figura humana. Claro. La figura humana. Y además seguro que lo adoraban, porque seguro que le hacían... Bueno, de hecho allí tenemos un poblado prehistórico en la misma peña. Seguro estoy yo. Y tenemos también una serie de menires que fue a visitar el día correspondiente de la peña, que están justamente al pie de ese abrigo de Matacabras. Usted nos tiene que contar hoy todo, no se puede guardar nada. ¿Por qué llevó a Margaret Gowen a visitar el abrigo de Matacabras? Ya nos lo ha contado. ¿Qué tienen que ver los menires y las pinturas rupestres? ¿Saben algo más que no nos han contado los arqueólogos o alguno de esos 30 científicos que fueron con sus respectivos estudios e investigaciones a hablar con Margaret Gowen? El nombre no es fácil, pero nos lo hemos aprendido todos ya. Margaret Gowen. Esto ya se recita como una delantera de la Antequera. Ya íbamos por la calle y ya creo que las personas iban diciendo Margaret. Bueno, se guardan algo, es decir, ¿por qué miraba a la peña? No se sabe, ¿no? En este momento el tema está en investigación. Precisamente en la anualidad 2016, el equipo de investigación que dirige el profesor Leonardo García San Juan va a practicar una excavación, va a crear una cuadrícula para ver qué pasó con ese menhir que ahora mismo está tumbado. O sea, todos los menhires de la peña están tumbados. Y se ha hecho un análisis del terreno y se detecta que hay una cavidad que pudo contener, o sea, que funcionase como el alveolo de esos menhires. Eso es lo que quiere demostrar con una excavación en una campaña próxima. Bartolomé, ¿hacia dónde mira? Yo que ya me da un poco de miedo lo que nos pueda responder. ¿Hacia dónde mira el otro dolmen que nos queda, el del Romeral? Bueno, pues seguimos con el BUE, seguimos con el segundo valor universal excepcional. El segundo sería el de la orientación igualmente atípica del Tolos del Romeral. Michael lo publica, dice que es una orientación rarísima en la península ibérica, puesto que se orienta al sur. O sea, hemos dicho que lo canónico es al este, a la salida del sol. Menga se desvía del este, pero está mirando... Sí, un poco a la salida, un poco del sol... Pero con referencia a la peña. Pero sin embargo, el Tolo del Romeral no, el Tolo del Romeral hace plum. Romeral le da la espalda a la salida del sol. Y da al sur. Claro. Entonces, él incluso en el trabajo que publica, él trata de relacionar esa orientación con una estrella. Pero cuando estuvo aquí, cuando lo invitamos en 2005, por primera vez, para que nos explicara, en fin, para tomar contacto con él, le dije, Michael, ¿tú conoces la sierra que se interpone en el eje del Tolos del Romeral? Me dijo, no, sé que al sur hay una sierra. Digo, pues creo que te gustaría verla. ¿Te apetece subir mañana a la sierra? Es fácil, en fin, le aclaré que no teníamos que caminar mucho, que podíamos llegar en coche, ¿no? Y cuando llegamos arriba hicimos un pequeño recorrido con bastón. Michael me dijo, Bartolomé, ahora entiendo la orientación sur del Tolos. Está claro que si para mí este paisaje está resultando excepcional, mágico, también lo era para los constructores del Tolos del Romeral. Entonces, este es el segundo valor. Gracias a la investigación de Michael Hosking. Bueno, y a la intuición
de Bartolomé Ruiz, ¿no? Que fue el que le dijo, quizá era para el Torcal, para donde miraba, ¿no? Porque él no sabía que estaba el Torcal justo en Sí, esa pero él ubicación. tenía constatado que la orientación era anómala, era atípica. O sea, Para el sol, para no la era salida al del este, sol no era. No era al este, era al sur. Bueno, pues cuando en el segundo viaje ya habíamos formalizado un lugar en el recinto del conjunto arqueológico que se llama Centro Solar Michael Hosking. Claro. Donde hemos colocado una serie de relojes antiguos, hemos colocado el perfil del horizonte, por donde sale el sol relacionado con Viera y la orientación de la peña, ¿no? Entonces yo le pregunté, Michael, hemos encargado un medallón con tu efigie. ¿Dónde quieres que lo coloquemos? Pensando en la verticalidad, pensando en la línea donde está la línea del horizonte, que hay un paño blanco, donde normalmente se colocan los medallones de honor, de reconocimiento. Y me dijo, Bartolomé, yo quiero estar como la peña, mirando siempre al firmamento. No ve, para arriba. Y por tanto, Michael Hosking, que le da nombre a un planeta, Sí. un planeta lleva el nombre de Michael Hosking porque lo descubrió. Entonces, Este hombre, ¿cuántos años tiene? Porque estamos desconociendo en Michael torno- Hosking, en torno bastón y a tal. a 90 años. 90 En torno a años. 90 años. Madre mía. Entonces, Michael está al pie del ciprés en un lateral de la plaza y está mirando al cielo, Claro. como la peña de los enamorados. Y nos volverá a pasar, Bartolomé, que ahora hablaremos un poco de cuál es el resto del proceso y qué más cosas hizo usted con Margaret, como nos pasó hace ya algunos años, porque aquí ya hemos tenido algún inspector de la UNESCO o representantes de esta organización, ¿no? Sí, aquí tuvimos en el año 86, tuvimos ni más ni menos que al director general de la UNESCO. Pero claro, una cosa es el director general de la UNESCO, que es la máxima autoridad de Naciones Unidas en materia de cultura, educación y ciencia. Eso es una cosa, él la apoyó, pero probablemente en ese momento no supimos construir, armar un expediente tal como el que se ha hecho en la última década. O sea que la clave está en convencer a los que tengan que convencer ustedes, representantes de la UNESCO, que luego hablaremos de que no es solamente una persona, sino que son más, de que es una cosa rara, excepcionalmente rara a nivel de todo el planeta, básicamente. Y con esas dos líneas que hemos comentado. Exacto. La clave está para alcanzar, para lograr una tutela patrimonial efectiva de un sitio, de un bien. La clave, la palanca, es la investigación. Si no hay investigación, no hay tutela. Si no hay investigación, no hay transferencia de conocimiento. Transfieres una vez que has investigado. Si no hay investigación previa, ¿qué vas a contar? Claro. Vas a contar lo que dicen los manuales del pasado. Luego, lo fundamental en esta última década ha sido la puesta en marcha de un programa de investigación fuerte que no se ha desarrollado en el seno de la institución, porque realmente la institución del conjunto arqueológico tiene una estructura muy básica, muy pequeña. Lo que ocurre es que hemos articulado un sistema de colaboración, de sinergias entre las universidades que desarrollan la investigación. O sea que tenemos dos grandes proyectos. Uno que lidera la Universidad de Sevilla, en el que se integran la Universidad de Granada, la Universidad de Alcalá de Henares, la Universidad de Southampton en Inglaterra. Y un segundo, que es el proyecto que estudia el paisaje, el territorio del sitio de los dólmenes de Antequera. Y hay un segundo proyecto que es el de las comunidades agricultoras, pastoras y artesanas de la Sierra del Torcal, que lidera la Universidad de La Laguna, con varias universidades francesas e italianas. Luego, la inversión en investigación ha sido casi cero por parte del conjunto arqueológico. Nosotros lo que hemos hecho es servir de plataforma, darle acogida, promover esos proyectos, buscar alguna línea de financiación externa, pero aprovechando el capital humano que cada universidad andaluza, española y europea tiene. Eso es lo que nos ha llevado al expediente.
Por ejemplo, en el mismo expediente, en la caja que se le ha presentado a UNESCO, va el libro de Michael Hosking. El libro, en papel y en digital. Y es una investigación que se ha hecho al margen del conjunto. Se ha hecho en Cambridge. Y nosotros la hemos incorporado. Esa es la solidez del expediente. La base de investigación científica. Bueno, hablando sobre toda la tramitación que tiene el conseguir la candidatura a Patrimonio de la Humanidad de nuestros dólmenes, con el director del Conjunto Arqueológico de los Dólmenes que hoy tenemos y con el director de Noticias de la candidatura, con Paco Peramos. Una vez que hemos argumentado, nos ha costado nuestros minutos, pero yo creo que ha quedado muy clarito qué es lo que de lo que hemos querido convencer a Margaret Gowen, ese nuevo hilo argumental para ver si conseguimos que de una vez por todas los dólmenes sean patrimonio de la humanidad. Vamos a hablar de anécdotas, que es lo que más me resulta muy curioso y muy interesante, Paco, porque tenemos muchas anécdotas que contar del viaje, como por ejemplo las primeras personas que mostraron los dólmenes a Margaret Gowen. Sí, vamos a conocerlo, y luego la gente querrá conocer dónde durmió, qué comió, qué pidió, qué es lo que más le impresionó, en fin, no sé. Pues... En el primer contacto que mantuve con Margaret en Málaga, nada más recibirla en el aeropuerto de Málaga Costa del Sol, cuando nos dirigíamos al museo y comenzamos ya a trazar el desarrollo de la semana, a partir del lunes, le dije que teníamos en programa el que cada monumento, cada bien, cada elemento, los 5 elementos que componen el sitio, que me gustaría que se lo presentaran aquellas personas que durante los 365 días del año, con lluvia, con frío, con calor, a adultos, a chavales, a grupos, a gente con más interés, con menos, todos los días del año transfieren conocimiento, transfieren información sobre nuestro sitio. Son los guías especializados. Todos son universitarios, o son licenciados en Historia del Arte, o son diplomados en Turismo. Hablan inglés, francés y fundamentalmente español. Entonces ella lo entendió rápidamente y me dijo: Bartolomé, es justo que sean ellos los que inicialmente presenten cada uno de los monumentos. Y así fue. Fueron los 5 guías los que le presentaron a Margaret cada uno de los monumentos. En Menga, Francisca Vallejo pues le comenzó a dar una explicación somera, básica, sobre lo que iba a visitar, porque inmediatamente entraba en tromba el grupo de investigadores, de arquitectos, de arqueólogos, de especialistas en cada una de las materias, ¿no? Pero durante 7 minutos, Paqui habló, le contó lo básico, lo fundamental de Menga, igual que Ángel Fernández Sanzo sobre Viera, ¿no? Bueno, esa es una de las anécdotas. Otra, yo no sé si esta se puede contar, aprovecharon ustedes un momento del tiempo libre para visitar el Museo Picasso de Málaga, ¿eso es así o no? Sí. El domingo estaba libre en el programa y le pregunté qué le apetecía hacer, si quería venirse directamente a Antequera para descansar y para estudiar el expediente, o me dijo que no, que no conocía Málaga y que le apetecía estar en Málaga. Y dentro de Málaga pues yo le ofrecí la visita al Museo Picasso, que tiene el ingrediente arqueológico en el subsuelo, con la Málaga fenicia, que tiene la colección de Picasso y que tiene una buena exposición temporal. Y efectivamente, así llamé al director, a José Lebrero, y nos atendió, nos guió la visita en las 3 fases, en la arqueológica, en la colección y en la temporal. Después nos fuimos a comer y ahí, en fin, te gustó el pescado, la fritura malagueña, la ensalada malagueña de naranja y un buen vino de Ronda. La organización de la visita de la evaluadora lo pasó mal, porque en la agenda tenían como un plan B ante la posibilidad de que si la llevaban a cenar a la Plaza de Toros, ella mostrara un cierto rechazo porque no está muy extendida la afición por la tauromaquia en el norte de Europa. Efectivamente, en el programa no contemplábamos el restaurante de la Plaza de Toros, por el posible rechazo que ella pudiera tener con el tema de los toros. Entonces, cuando ella venía para Antequera, tras la comida, le planteé: ¿qué te apetece hacer esta noche? ¿Quieres salir? ¿Te quedas en el parador? Me dijo: bueno, pues podemos salir y tomar algo. ¿A ti te importaría cenar en un restaurante que está en la Plaza de Toros de Antequera? Y me dijo: no,
No, no, todo lo contrario, encantada de cenar allí. Eso me dio pie a contarle una anécdota, vamos, una anécdota, una información, que es que la Plaza de Toros de Antequera es obra del arquitecto Rafael Millana y Ardison, el arquitecto municipal de Málaga. El Ayuntamiento de Antequera le encarga la construcción de una plaza de toros en 1840 y tantos. 48. Entonces, cuando él viene a redactar el proyecto y a ejecutarlo, los contactos en Antequera le hablan de una cueva que hay a la salida hacia Archidona. Y él, que visita la cueva, que la investiga, que la dibuja, él publica una obra que es la obra de el templo druida hallado en las cercanías de la ciudad de Antequera, que es la primera publicación científica, no arqueológica, porque en ese momento no teníamos todavía definida la ciencia arqueológica, la que lanza realmente el dolmen de Menga a la literatura científica, a la bibliografía científica. Que tuvo aquí ese documento, perdón Bartolomé, tuvo aquí ese documento, un facsímil por supuesto, Juan Campos, el historiador que estuvimos en una de las entregas de las noticias de la candidatura, que a mí me descubrió muchísimas cosas que yo no sabía. Y hoy estoy siguiendo, aprendiendo muchísimo. Yo es que no me traía guantes, si es un facsímil, digo, pero es que me parece que esto es de tal importancia, de tal envergadura, que hay que tratarlo como tal, ¿no? Y sigues, porque me estaba guiando esa conexión entre la Plaza de Toros y la cueva de Menga. Hombre, le encantó. Que le encantó. Madre mía. Comer en un restaurante que está en una plaza de toros que la construyó, que la diseñó un arquitecto que fue el que lanzó al mundo, a la literatura científica internacional, el dolmen de Menga, ¿no? Con otra concatenación, cuando en 1853, una escritora inglesa, Lady Louisa Tennyson, recibe el encargo de una editorial para escribir un libro de viajes sobre Castilla y Andalucía. Cuando ella hizo el plan de la obra y definió cada uno de los sitios que quería describir en su libro, cuando llegó a Antequera, a la ficha de Antequera, ¿qué hay que contar de Antequera? La alcazaba, las iglesias, los conventos, la trama urbana, la porra, el torcal, la peña, la vega. Todo eso estaba ya en otros libros de viajes de los ingleses del siglo XVIII. Pero esta mujer, cuando traza la historia de Antequera, el perfil de Antequera, ella ha tenido acceso, ha tenido conocimiento de la obra de Rafael Millana y Ardison. Y entonces, gracias a Lady Louisa Tennyson, Menga aparece por primera vez en la bibliografía internacional. Correcto. Hasta ese momento en la península ibérica no existía el megalitismo. No existían los dólmenes, cuando eso para los viajeros, para los turistas ingleses, irlandeses, escoceses, es fundamental, porque ellos tienen megalitismo por todos sitios. Entonces ella dijo, el perfil de Antequera yo lo voy a cambiar, voy a mantener, por supuesto, lo básico, pero voy a incorporar a la Menga. Y lo incorpora gracias al conocimiento que tuvo de la publicación de Rafael Millana y Ardison. Y es cierto, y yo apostaría por aportar otra cosa más. Viera sabemos cuándo se descubrió, sabemos cuándo el Romeral sale a la luz, porque tampoco estaba descubierto, pero ¿y Menga cuándo se descubre? Ya se lo preguntaba yo al amigo Juan, pero quiero que me corrobores un poco. Menga, ¿cuándo se descubrió? ¿Cuándo se tiene conocimiento? No conocimiento, sino la importancia de vida para significar que eso es importante, valga la redundancia, ¿no? Pensamos que Menga... Porque nunca ha estado cubierta. O sea, que Menga ha estado siempre al descubierto. Porque siempre ha estado descubierto. Ha estado siempre funcionando. Por ejemplo, tenemos un uso antiguo medieval, un uso medieval demostrado, constatado. Muy probablemente Menga sirvió en época
medieval, en época árabe, sirvió como una especie de oratorio para unos mozárabes que se enterraron justo en la puerta del dolmen, que lo hemos excavado recientemente, en los años 2005. Luego, ese podría ser el último, el más antiguo, el más antiguo. El último redescubrimiento. El más reciente, pues el más reciente, Menga funcionó como un aprisco de animales, un aprisco de cabras, por parte del propietario del terreno. Menga siempre estuvo abierta. Vamos a intentar ir un poco a lo que ahora mismo hace o convierte en actualidad total, que es ese viaje de la evaluadora de la UNESCO, que ha estado por aquí, que conoce muy bien nuestro invitado de hoy, Bartolomé Ruiz, que es el director del conjunto arqueológico Dólmenes de Antequera. Y ya hemos completado el repaso de las anécdotas, nos queda uno, porque todavía su visita no ha terminado, sigue siendo virtual, porque sigue recabando información y ustedes se mensajean constantemente. No sé si también se whatsappean. Sí, también. Anoche le envié el calendario del mes de octubre y me dio la gracia. Usted sigue ahí presionando, que nos tiene que conceder como sea la inscripción en la lista, ¿no? Y por correo electrónico ella sigue pidiendo información. Ella en este momento está ya elaborando el informe. Ella está analizando las fotografías aéreas de los dos recintos, del recinto de Menga Viera Marimacho y del recinto del Romeral. Y detecta intervenciones antiguas, detecta una intervención justo enfrente del Instituto José María Fernández, que viene a corresponderse con una escuela municipal de conductores. Sí. Y tenía una pista y un edificio con un aulario. Entonces quiere saber qué era eso y si cuando se construyó, que es de aproximadamente los años 60, sí se hizo control arqueológico. Evidentemente ella sabe que en los años 60 ni en Irlanda ni aquí había controles arqueológicos. Por ejemplo, al pie de Menga detecta otro movimiento en el terreno, en las fotografías aéreas, que era un campo de fútbol que construyó el ayuntamiento. Quiere saber si en esa construcción igualmente se llevó a cabo control arqueológico. Evidentemente esa intervención es de los años 78-80 y evidentemente tampoco había arqueología preventiva. ¿Qué emoticono le escribió en ese momento? A marca de Cowen, una cara de sorpresa, de perplejidad, ¿no? Un poco. O por ejemplo en la circunvalación, si tuvo también control arqueológico, o en la otra carretera, que es una carretera del siglo consolidada, que consolidaba un camino antiguo, que es la carretera que pasa por delante de la puerta principal del conjunto arqueológico. ¿Qué le ha parecido todo en lo que llevamos trabajando y especialmente Paco, que lo encarna en vida, esto de el apoyo a la candidatura de Ciudadano que se ha promovido y que ha respaldado muchísimo, es innegable el Ayuntamiento, con la creación de un área de Patrimonio de la Humanidad? ¿Qué impresión le ha dado? ¿Hasta qué punto eso puede favorecernos en su decisión? Le ha encantado la campaña, el hecho de que la propia corporación cuente con una concejalía específica para la candidatura. Le ha encantado el signo que tan fácil es de trasladar y de comunicar al resto de los sitios del mundo, ¿no? Que es el signo del lenguaje de sordos, ¿no? Cuando terminamos la misión de evaluación, el parador, se le proyectó por parte de la corporación, por parte del alcalde, se le proyectó un vídeo que recogía imágenes de esa campaña de apoyo ciudadano, y la verdad es que resultaba espectacular. Se lo llevo también en una pequeña memoria escrita. Bueno, pues ojalá que sirva todo esto. ¿Y ahora qué? ¿Cómo o qué tiene que pasar? ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar para que todo este proceso termine y Málaga cuente, porque tengo que decirlo, que no tiene hasta el momento ningún sitio en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO? ¿Qué tiene que pasar ahora? Málaga no tiene ningún bien declarado, pero la Europa continental no tiene ningún bien megalítico neolítico declarado. O sea que lo de Málaga está muy bien, es un ámbito territorial de Andalucía que tiene muchos bienes, está bien desde el punto de vista territorial, pero desde el punto de vista conceptual, en la Europa continental no hay ni un solo bien declarado. Solamente están los insulares. Tenemos bienes megalíticos neolíticos en Malta, en Irlanda, Newgrange, su país, y en el Reino Unido, en Escocia y en Inglaterra, con Stonehenge y Avebury.
Luego, esta sería la primera candidatura que vendría a llenar el vacío de la Europa continental. Eso juega a nuestro favor. Está claro. ¿Y qué tiene que pasar ahora? ¿Qué queda? En este momento, ella tiene que elaborar su informe. El informe de tipo ponencia que ha de presentar, ha de confrontar con otros 4 expertos de ICOMOS. O sea, ICOMOS tiene, porque hasta ahora hay que decir que el órgano, el nombrado, elegido por ICOMOS, era un órgano unipersonal. Lo forma ella, Margaret Gowen, y ella es la responsable de elaborar ese informe. Pero ahora viene un segundo órgano, en este caso colegiado. Es un órgano de 5 miembros. Uno de ellos es ella. Uno de los componentes de ese panel es la experta que ha girado visita a Antequera. Ahí se va a producir un debate. Estos otros expertos puede que tengan ya conocimiento también del expediente y que hayan girado visita. Estos 4 miembros que conforman el quinteto, claro, de evaluadores puede que tengan ¿pueden haber estado aquí? otra información. ¿Han visitado esto? Puede. Que no lo sabemos. Es que otra curiosidad, otra curiosidad de esta candidatura, de la anualidad 2016, es que por primera vez en UNESCO el panel va a ser público. Se conoce quiénes son. O sea, en aras nombre y apellidos. En aras a la transparencia. Claro. O sea, hasta ahora solamente era conocido el experto que evaluaba. Lo conocíamos, sabíamos quién era, sobre todo a la hora de recibir un resultado. Pero no conocíamos el debate generado en el panel. Si fue un debate serio, científico, o estaba... Julio, entonces, ¿cuándo es entonces? en este momento vamos a conocer la identidad de los 5 especialistas, porque el Estado parte, el Reino de España, va a tener un sitio en esa mesa. Con entonces, voz. Pero entonces, con voz, pero no sin voto. No quiere decir que sea uno de los 4. No. Que no será uno de los 4. Estaría presente, Ajá. tendría voz para aclarar, para poner sobre la mesa un plano, pero no tendrá voto. Ajá. Este representante del Gobierno de España podría contar con un técnico asesor, que podría ser el director de los dólmenes. Buah, menuda tensión, ¿no? ¿Qué causa más tensión? ¿Recibir a Para Margaret Gowen aclarar, aquí para aclarar, para o estar allí? Menuda informar, situación. para presentar un documento. Evidentemente la decisión la toman los cinco miembros del panel. ¿Cuándo? Yo creo que para febrero ya tenemos la decisión tomada en el panel. Señores periodistas antequeranos todos, Paco, tenemos que ser los primeros en dar esa noticia y ojalá que sea que sí. Yo lo que voy a sacar el billete para el día 20 de julio en Estambul. Que ahí donde se presentará Eso de forma sí que tiene que oficial, ser la ¿no? leche, ¿no? Yo me atrevo a decirlo ya, ¿no? Si todo va bien, efectivamente, del 10 al 20 de julio del 2016 ya está convocada la Convención del Patrimonio Mundial en la ciudad de Estambul, y ahí, en algunos de los días, pues se tomará la decisión, si efectivamente el informe final es un informe favorable y por tanto... O sea, en febrero no es... vía libre. En febrero no es la decisión, en febrero es el febrero informe. vamos a saber el sentido del informe de la experta y del panel. Muy bien. Y yo quisiera preguntar algo más. Si en febrero nos ponen pegas, vamos a hablar en idioma normal, si nos ponen pegas, ¿tenemos posibilidad de pintar, darle una pajarita por Semana Santa a esto, o no, o sí? O... Según la entidad de las cuestiones que planteé en el informe, si pueden tener una respuesta rápida, pues, por ejemplo, ella ha hecho algunas observaciones muy interesantes para la candidatura y para el sitio, ¿no? Ella ha leído en el expediente y en el propio plan general sobre la posibilidad de convertir la vía del tren de Sevilla a Granada, convertirla en vía verde. Entonces, ella entiende que esa vía verde sería un instrumento fundamental para cohesionar, para conectar 4 de los 5 bienes
de la candidatura, porque sería una vía verde que permitiría el acceso, el tráfico de una lanzadera eléctrica o de bicicletas o peatonal desde la ciudad de Antequera, Mengaviera, el Museo, Marimacho, el Romeral y la Peña. Madre mía. Bueno, pues nos quedamos sin tiempo para más. Bartolomé Ruiz, director del Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera. Tendremos la oportunidad de seguir hablando desde aquí hasta que llegue julio de 2016. Mucha suerte y descanse usted, porque a veces yo creo que todos los antequeranos había un momento que ha dicho, si estuviéramos en el pellejo de Bartolomé esta semana, me voy a lo que nos espera. Paco Peramos, director de noticias de la candidatura. Gracias a usted también por habernos acompañado. Muchas gracias, un placer, un placer. Y como siempre, escuchar aquí a los que entienden de esa la vasta historia que tiene nuestra antigua ciudad, que es Antequera, y nosotros lo que hacemos es continuar con otras cosas de la historia más reciente, de la que ha pasado hace apenas unas horas. Más reportajes y más noticias aquí en Antequera Televisión, en las 4 esquinas.